¿Ya lo has puesto? Bienvenidos y bienvenidas a Avanza y Comunica, el poder del Club de Oratoria Málaga, transmitido desde Radio Onda Color Comunitaria 107.3 FM. Nuestro club tiene un propósito claro: ayudarte a mejorar tu oratoria, a superar el miedo escénico y a conectar con tu audiencia de manera auténtica y efectiva. Y hoy vamos a hablar de algo fundamental para que todo esto funcione: el poder de la atención. Porque, ¿de qué sirve un gran discurso si nadie lo escucha? Dicen que la atención dura menos que la de un pez. Y lo peor es que el pez no tiene ni WhatsApp ni TikTok. Bienvenidos. Arrancamos con este podcast. Pues bienvenidas a aquellos que estáis en casa, conduciendo, haciendo la comida o viendo una serie de Netflix, porque es que hoy en día somos capaces de estar haciendo 20 tareas a la vez. Y de eso vamos a hablar hoy, del poder de captar la atención en un podcast o en cualquier medio audiovisual. ¿Qué os parece? ¿Interesante? Me encanta. Bien, muchísimas gracias, Costi. Te presento aquí la voz que abre, nuestro compañero Ramón, bienvenido. Gracias, Montse. Un Y en el placer. otro lado, ¿a quién tenemos? Tenemos a Martín. Bienvenido, Martín. Se está estrenando, ¿no? Sí, Va a captar nuestra atención a través de las cámaras. ajá. Y también está nuestro compañero Lolo en la mesa. Lolo, dinos algo. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí deseando que nos pongas alguno de esos retos que siempre nos traes tan chulos y tan inspiradores. Hoy seguro que tienes algunos vídeos que tienen que ver con la capacidad de captar la atención. Pues sí, ahora veremos algunos y los comentamos, ¿no? Pues sí, seguro, yo estoy deseando de verlo. Fíjate, no hace mucho tiempo yo me acuerdo que a nivel de empresa, en formaciones se hablaba de la gestión del tiempo. ¿Os acordáis? La gestión del tiempo. Cursos sobre cómo ser más productivo gestionando mejor tu tiempo. Pues ahora resulta que aquello ya pasó a la historia, porque ahora ya lo importante no es tener tiempo, sino lo importante es saber captar la atención de tu público, de tu audiencia, de aquel que está sabiendo, queriendo que tú le cuentes, le expliques, le digas y bueno, ¿qué hacemos para captar la atención? Porque, claro, ya no es solo captar la atención, sino mantenerla a lo largo del tiempo. Pues tengo que decir una cosa, chicos, si alguno de vosotros tiene la capacidad de captar la atención, que sepa que tiene un superpoder. Ramón, ¿qué nombre le pondrías a ese superpoder de captar la atención? ¿Capturation? Aquí, claro, aquí vamos a tener que ser un poquito creativos con la parte del nombre, porque, bueno, Venga, no es algo tan sencillo, pero ¿cómo vamos a sería? ver, vamos a unir un poco venga, va, la parte del gancho, Venga, un hook, pues, gancho con un hook, pues, hay que hacer un ganching, un por ganchín. ejemplo. Me gustó ese ganching. Después voy a preguntar con los ganching. Yo le pondría impacting. Impacting, Sí. ganching, impacting. Bueno, tenemos aquí al otro lado de la pecera, tenemos a Martín, que además ha sido el creador de Avanzadito, que es la unión de la inteligencia artificial de ChatGPT con todo lo que es la esencia y la huella del Club Oratoria Málaga. Y hoy en día le podéis preguntar a Avanzadito cualquier cosa que te da respuesta. Y además te lo da con un tono que al principio nada más que leer lo que hace, capta la atención. Pues podemos preguntarle a Avanzadito qué piensa de la atención, Martín. Lo vas buscando en tu móvil y luego lo pasas por aquí porque nos encantaría, ¿eh? A ver qué Mm, piensa Avanzadito. Vale, y mientras, ¿qué os parece? Yo quería hacer una pregunta. Seguramente, y sé que Lolo lo tiene, tenéis algún podcast preferido. Yo Ese te- que sabéis que os engancha, que dura 2 horas, pero no importa, porque sabes que es que te encanta el contenido, el presentador y dices, buah, yo tengo un podcast preferido. ¿Cuál es el tuyo? En este momento estoy enganchadísima con Tiene Sentido. Ujú, uy, De Eri, no me acuerdo Romero creo que es. ujú. Te lo voy a decir luego, pero me tiene enganchada. ¿De qué trata? Sobre temas de actualidad, de muchísima atención, captación, de mucho interés, tanto de salud como de belleza, marketing, cómo llamar la atención.
Muy y bien. no quedar en el olvido, Ramón, etcétera. Pues yo estoy muy enganchado a uno que está ahora mismo dando muy fuerte, que es el de Tengo un plan, tengo un plan. que hablan de todo tipo de temáticas, desde ciencia, negocios, cómo ganar dinero, redes sociales, todo bueno. Ya son unos chicos muy jóvenes, Ujú. pero en muy poquito tiempo han hecho una evolución muy grande. Y la verdad que son podcasts largos, suele ser hora y media, 2 horas, y no te cansas para nada de escucharlos. Al otro lado de la pecera, Martín o Lolo, seguro que también vosotros tenéis algún podcast de esos que, ¡buah! Es que se me pasa el tiempo y... Pues la verdad que yo no te sé elegir uno, pero tengo un plan, es buenísimo. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo, la fórmula del éxito, con Uri Sabat, luego el rey de los podcasts en español, Jordi Wild, con The Wild Project. O sea, hay podcasts de 4 horas, de 5 horas y me los he tragado como si, como si fuese 2 películas seguidas, una maratón. Pero sí, eso, todos esos podcasts, al final, por la variedad de esos invitados, Ujú. eh, captan la atención de una forma que independientemente de lo que estén hablando, te engancha para aguantar tantas horas hablando de un médico. Yo no tengo ni idea de medicina, pero un médico del corazón y un podcast de 3 horas que habla de salud y de cómo cuidarse, de, como decía Ramón, de economía, de finanzas, de redes sociales. Al final eso es lo que hace un podcast grande, que un podcast de 3, 4 horas te capte la atención para que quieras ver el vídeo entero. Así es. Y fijaros, una cosa importante es que en el podcast siempre hay lo que llamamos los hooks, los ganchos, ¿no? Que es eso que me va manteniendo enganchado durante incluso 2 horas. Y luego está la diferencia entre la apertura, ¿no? La apertura de un podcast. Y hoy en día, yo viendo podcast esta semana, me he dado cuenta que al principio del podcast lo que realmente te engancha es como un conglomerado ahí de todos los hooks, de todas las frases, de todas las cosas más relevantes que van a pasar durante el podcast, que te las recopilan y te las ponen al principio. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Sí, justamente también eso es una Ajá. estrategia de marketing. Lo que se hace es de esos vídeos, de toda esa, la extensión que tenga el podcast, de 3 horas, 2 horas, lo que sea, se junta justamente lo más importante de cada bloque. Wow. Lo que va diciendo el invitado o lo que la temática que está en ese mismo día. Pero lo importante es que sea como una chispa. El Ujú. hook es como una chispa, ¿no? Y entonces se está diciendo, uy, esto que está diciendo, ¿por qué lo está diciendo? Que te des esas ganas de continuar escuchando a ese locutor. Entonces, hay muchos temas que también lo vamos a hablar ahora a lo largo de nuestro podcast, que también está el tema de la polarización, que eso es ¿Nos lo una explicas cosa, luego o ahora? si lo explico ahora, son 2 segundos, es decir, un mensaje ¿Sí? que pueda llamar la atención, por ejemplo, no hablo de política, pero el presidente debería, y lo dejo suspensivos. La gente va a decir, ¿cómo no habla de política y ahora dice lo del presidente? Y justamente diría, no debería no debería segmentar. Debería escuchar a todos por igual, o no, pero hablamos, por ejemplo, con un tema de oratoria. La comunicación va para todos, la comunidad, etcétera. Ujú. O no puedo dormir, echa a tu marido de la cama. ¿Cómo puedes lograr dormir? Tal. Entonces, luego, en el interior es como la tapa de la revista y luego en el interior El tenés todo el contenido, ¿no? contenido. Qué Entonces bueno. digo, ¿qué quiere decir esto que voy a echar a mi marido de Sí, la cama para dormir mejor? Nada, es un tip de humor, un tip de polarización, etcétera. qué bueno. Siempre generamos la curiosidad, ¿no? Eso de dejar ahí al cerebro con ganas de saber más, de no me dejes así, ¿no? Por supuesto. Y claro, mira, una pequeña reflexión. Hoy Sí. vamos a estar hablando de cómo captar esa atención y vamos a hablar mucho de lo que nos cuesta hoy en día centrarnos en una tarea, el tiempo tan valioso que tenemos, pero los podcasts son en sí un ejemplo de que se puede captar la atención. Estamos hablando que Ujú. son podcasts largos, de horas. No, entonces, se puede captar. El mensaje va a ser importante y el formato también. Quizá hoy en día una charla, un discurso donde hable una persona, sobre todo centrada en sí mismo o de su problema o de su negocio, no va a tener tanto éxito como este formato que hoy en día se utiliza mucho, que es el formato entrevista, el formato podcast, Ujú. porque es mucho más, bueno, más fácil de llevar y de escuchar, y es lo que la gente demanda. Entonces hay que atender mucho a lo que hoy en día pues está la gente demandando.
Muy bien. Nosotros todavía no tenemos nuestro formato de podcast totalmente definido porque realmente empezamos como ofreciendo un espacio donde las personas que están asociadas a nuestro club y que forman parte de nuestra comunidad pudiesen venir aquí a practicar más habilidades de la comunicación, no tanto el hacer un podcast como tal para hablar de oratoria, de habilidades de la comunicación, pero poco a poco yo creo que vamos encontrando nuestro formato, ¿no? ¿Opina igual que yo? Sí. Sí, ¿verdad? Está todavía en ebullición, está todavía en laboratorio. Sí, estamos en el laboratorio de nuestro próximo podcast, que cuando ya lo tengamos definido diremos, bueno, ¿y cuál es tu podcast preferido? El del Club Oratoria Málaga. Sin duda. Bueno, oye, Lolo, yo estoy deseando de ver ya alguno de tus retos de estos vídeos para analizar. ¿Tenemos por ahí alguno, Martín? Si queréis empezamos viendo algún vídeo. Pues venga, vamos. Dejadme un segundito y los ponemos. Muy bien, si quieres inventarnos, pon algo de música y bailamos un poco. El inicio es donde más cagados estamos. Cosa lógica. Primero porque estás colocándote delante de personas que no conoces y haces, ay, ¿y ahora qué? ¿Qué digo? Y hasta que empiezas a hablar y a sentirte cómodo, tú no te relajas. Pero hay que tener mucho cuidado porque la atención de la audiencia justo en el inicio es donde más conectados estáis. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando sale un político y dice, muy buenas tardes a todos, me gustaría agradecer a la comparsa de allá, a la comparsa de aquellos, a ustedes, a no sé menos, o llegas aquí, oye, gracias por venir, qué privilegio, me voy a presentar. ¿Me he presentado? No, porque os da igual. Voy directo al grano, voy directo a lo que os interesa, que es sacar a Rafa, pegar una paliza, sacar al siguiente, pegar una paliza, y no me voy a presentar. Vamos directos al grano. ¿Por qué? Porque el mayor pico de atención está ahí. Y luego ya veremos estrategias para hacer que el Valle de la Muerte suba y que no caiga, pero va a caer. Wow. Nuestro gran Fer Miralles. ¿Qué tal? ¿Algo que comentar? Sí, Sí. me encanta. Sobre todo la estructura, lo que tiene la atención. No sé si recuerdan, en el 3 episodios, creo, atrás, hablaba del sándwich invertido. Jamón ibérico, pan, jamón ibérico. Eso pasa lo mismo. Pasa con lo mismo con la atención. Lo más rico está al principio de todo, en esos 2 segundos que se te cae la saliva de comer ese jamón ibérico. Bueno, pasa lo mismo con la atención. La Ujú. atención es limitada, son 2 segundos o 3. Como la atracción, Ramón. No sé por dónde vas, Costi. Si tengo que irme, me voy, ¿eh? Bueno, venga, No, vamos. no. No pasa nada. Vamos a contar este caso que nada más que, fíjate, tal y como lo has dicho, este comienzo ya ha generado un poquito de expectativa y de ahí Sí. va un poco ese comienzo, ¿vale? Simplemente, mira, vamos a contar un caso, concretamente hace un par de semanas en el club, en una de las sesiones, bueno, pues estaba planificando un discurso y hay diferentes formas de empezarlo. Ujú. Entonces, empiezas con una frase, bueno, empecé con una frase de ¿cómo ligar en la Feria de Almería? Anda. Automáticamente ahí ya todo el mundo te escucha. ¿Por qué? Porque es un tema, pues obviamente la gente es muy cotilla, es un tema que engancha y la gente quiere saber más. No, perdona, y sobre todo porque todos queremos saber ligar en una feria. Claro, claro, estás llegando a otra cosa importante, el problema que tiene cada uno. Si yo empiezo, mira, soy Ramón y ligué en la feria, a la gente le da Da igual lo igual. que hice yo. Lo que quieres es, oye, ¿cómo soluciono yo ese problema? Oye, Qué bueno, qué qué bien. buena reflexión, Ramón. Pues sí. ¿Has visto? De ahí venía la atracción. Sí. O sea, yo voy a poner un ejemplo. Cuando yo daba clases, me acuerdo a los niños pequeños en la primaria, era difícil porque ellos estaban en su Uf. mundito, demás, y entonces había que llamar la atención. ¿Y saben cómo llamaba la atención? Con el ¿Cómo? silencio. Lo veremos luego, seguro. Lo llamaba la atención con el silencio, porque ellos estaban revoloteados, veía a la señorita, a la maestra, y cuando yo entraba, Ujú. no sabía qué iba a decir. Entonces directamente me ponía en el medio, me callaba y cada uno se iba sentando chiquitito, chiquitito en su asiento. Pues eso era llamar la atención Muy también. bien. A mí me gustaría comentar sobre todo el vídeo, que para eso lo ha puesto también nuestros compañeros, Lolo y Fer, y es Lolo y Martín, y es lo que dice Fer, ¿no? Es la apertura, es ese primer momento en el que te posicionas delante de tu audiencia, tanto en una presentación en público como en un podcast o en redes sociales o en un reel. Ese primer momento donde además estás muy nervioso porque,
La apertura. Y es diferente la apertura del hooks. El hooks es ese gancho que consigo para atraer la atención, pero la apertura es un poquito más. Es ponerte en contexto de lo que va mi charla, adelantarte todos los hooks juntos para hablar y engancharte de mi podcast. Pero qué importante saberse muy bien esa primera parte de tu presentación. Siempre decimos que la apertura y el cierre son los momentos donde precisamente sube la atención de tu público, donde tienes que conseguirla, y luego en medio, lo que Fernán ha llamado el valle de la muerte, ¿no? Y hoy en día es muy fácil captar la atención al principio, simplemente con decir algo así como una frase o algo que capta la atención, y al final, ¿no? Cuando dice ya para terminar, que ahí ya todo el mundo te presta atención también, pero y en medio, ¿no? Es como, pues a lo largo de estos vídeos que vamos a analizar, vamos a dar esos trucos para que nuestra audiencia sepa, oye, ¿y cómo lo hago, no? Le vamos a ir dando tips y truquitos para mantener esa atención, que era difícil, porque hoy en día la atención selectiva, atención dividida, pero es la mantenida. Es como mantengo la Por lo atención. tanto, no se pueden ir No. porque a lo largo de estos 50 minutos más o menos vamos a dar muchísimos tips sobre cómo mantener a lo largo de tu diálogo, conversación, podcast, Conversación es con tu pareja. conversación con tu pareja. Hoy vamos todos por ahí, ¿no? ¿Será que el otoño está viniendo ahí romanticón? Suele ser la primavera, pero bueno, sí. Bueno, Vamos con otro vídeo, Lolo. exacto. No se escucha. Para captar la atención. Para mí, lanzar preguntas que el público se tenga que cuestionar, ¿no? Contar pequeñas anécdotas, utilizar metáforas, contar algún secreto, dar datos sorprendentes. O sea, decir, hay recursos, que eso es lo que enseñamos en el curso, hay recursos que los americanos son una maravilla. Ver a un actor americano hacer una entrevista, tú fíjate, están contando constantemente anécdotas, pequeñas historias. Es verdad. En un rodaje, no sé Es qué, no sé verdad, cuántos, sí. date cuenta. Sí. Es un formato. Y a mí me encanta ver las entrevistas de los Sí. actores americanos, porque digo, Toda la razón. madre mía, lo que tenemos que aprender. Qué razón. Es que los americanos tienen una oratoria, una retórica que aquí nosotros carecemos un poco de ello. Pero conociendo un poquito esa mentalidad americana, ellos están con el tema de la venta. Están el tema hasta con la inteligencia emocional venden. O sea, ellos venden todo y entonces están como preparados a ese wow, ¿no? A esa chispa que explote. Sí, pero también de pequeño en el colegio le invitan mucho a los Sí. niños al diálogo, a presentarse, a hablar en público, cosa que aquí en los colegios, Aquí tú nada. que tienes un niño pequeño, Aquí, bueno, lo sabemos todos, lo hemos experimentado en nuestras propias carnes. No es algo que se enseñe. Hay habilidades, nos enseñan a leer, a escribir, a multiplicar. y ya está. Las habilidades sociales o las habilidades de comprensión lectora, de escuchar, todo este tipo de habilidades, para eso estamos en otros sitios donde tenemos que aprenderlo. Es una pena. Pero claro, la prueba está en que, por ejemplo, en sitios como otros países, como Estados Unidos, pues sí intentan apostar un poco más, o también la propia mentalidad de las personas es diferente. Entonces aquí tenemos ese hándicap, pero bueno, también este tipo de vídeos Ujú. te dan consejos y vamos a seguir viendo ejemplos donde todo esto se va practicando. Entonces, quien no tenga esas habilidades, que sepa que las puede conseguir. Así es. Fíjate, ella ha dicho algunos trucos, como es empezar con una pregunta, ha dicho con anécdotas, metáforas, despertar Datos. la curiosidad o datos sorprendentes. Y me ha llamado la atención porque dice anécdotas, metáforas, y luego al final habla de los recursos. Y estaba recordando que en el club muchas veces hemos hecho análisis de charlas o de presentaciones donde la finalidad era descubrir cuántos recursos retóricos había en esa presentación. Hablando de recursos retóricos, que yo me acuerdo en séptimo de GB, esto me hace muy vieja o me hace un poco más mayor, de que teníamos que estudiar los recursos retóricos, y eso que era una metáfora, un símil, una anáfora, una onomatopeya, una polisíndeto, una antítesis. ¿Os acordáis de esos nombres, no? Sí, sí, Pues sí. al final yo creo que estamos en un momento donde le estamos poniendo nombre a lo que ya existía, ¿o no? ¿Qué opináis? Totalmente. Hooks, ganchos, ¿qué son? Los recursos retóricos del quinto de séptimo de GB. Pues te puedo explicar, desde bebé los niños usan hook para llamar la atención. Exactamente, por ejemplo. Por ejemplo, el llanto. Sí. Entonces, el llanto es decir, yo quiero esto, pues voy a llorar. Llamo la atención de mis papis.
Así Ya es. está, o sea, desde pequeños ya estamos utilizando ese lenguaje no verbal en forma de atención. Muy bien. Vamos Oye, con... Perdón. incluso, sí, solo un comentario Sí. sobre, alineado un poco con lo de los niños. Los niños, por ejemplo, van a su bola, ellos no prestan atención a todo, sino que solo a lo que les interesa. Entonces, por ejemplo, pues yo estoy hablando con mi peque, a lo mejor hablo por teléfono con él, y si le preguntas cómo le ha ido el día, qué tal ha comido, no te contesta, literal, ¿vale? No te contesta. Sin embargo, tú le dices, mira dónde estoy, ¿has visto qué dibujo tengo? ¿Has visto que te he comprado esto? Cuando le pregunta. Entonces, y ahí empieza a hablar. Entonces, es que fíjate, es una cosa que llevamos dentro, captar la atención. Qué bueno, Depende con lo que digas, se va a quedar la atención. qué bueno. Vamos con otro vídeo, Lolo. Vamos allá. Venga. ¿Sabías que hay algo que se llama patrón de interrupción que hace que tus vídeos sean mucho más entretenidos? Sin patrones de interrupción los vídeos serían muy aburridos. Perderías la atención de tu audiencia en menos de 3 segundos y la retención sería muy baja. Por eso existe una regla clave, la regla de los 3 segundos, para mantener la mente entretenida. Estas interrupciones añaden profundidad a tu vídeo y mantienen al espectador enganchado hasta el final. Si quieres aprender a crear estas interrupciones y hacer tus vídeos más dinámicos, sigue para más. ¿Opiniones? Un crack, porque ahí está directamente diciendo, si quieres saber cómo conseguir esta retención, sígueme para más, tal cual, o sea, uno tiene ese interés. Nosotros sabíamos que eran 8 segundos, pero hoy por hoy en las redes sociales son 3 segundos, si no scrollás Ah, claro. inmediatamente. 3 3 segundos. segundos, que es nada, es pestaneo y ya está. Ya decido si me quedo a ver Si ese me reel quedo o me voy. o no. O Así. sea, es muy rápido cómo pasa el tiempo y cómo no nos concentramos en un diálogo o lo que sea. Capaz que estoy hablando con alguien y estoy pensando, ¿qué voy a hacer esta noche de cenar? Y ya dejé de prestarle atención. Sí. ¿Qué Claro. opinas, Ramón? Sí, aquí realmente llegamos a un momento en el que, bueno, te puede gustar más o menos, pero es lo que hay. Realmente creo que todos pensamos que es un poco triste que no seamos capaces de ver más de 3 segundos un vídeo Un porque nos vídeo. aburra, pero es que estamos todos enganchados. Sí. Aunque queramos salir de eso, no podemos. Fíjate que al cerebro le gusta como que pasen cosas, ¿no? En el momento que dejan de pasar cosas, ya desconecto, ya Esa cae la dopamina, atención. Esa dopamina, exactamente, ¿no? Ese neurotransmisor que hace que es como yo lo llamo la antesala del placer, ¿no? Que no es ni siquiera la dopamina lo que me da el placer, sino lo que me abre a, espérate que ahora viene lo mejor, pero pum, pum, pico de dopamina que me mantiene enganchado, y es lo que consigue captar la Es atención. que lamentablemente, como dice Ramón, es efímero esa atención. Entonces, tenemos que practicar y entrenar nosotros, pero yo creo, como dice él, con su ejemplo, con su peque, tú con tus adolescentes, o sea, con todo, o sea, tenemos que llamar la atención. ¿Cómo? Pues está existiendo esta creatividad. Ujú. Hay podcasts que nos enseñan o profesionales que nos enseñan a cómo llamar la atención El y club de oratoria tips. también. Y entonces ahí voy, porque justamente como se entrena, nosotros tenemos la suerte de estar en el club de oratoria para poder aprender todo eso. Y aún así nos cuesta Nos llamar la cuesta. atención, ¿eh? Sí. ¿Vamos con otro vídeo? Vamos, Lolo. Te voy a lavar el cerebro con una simple táctica que todos los grandes creadores de contenido están utilizando y tú también deberías hacerlo. Nosotros lo llamamos retención por acción. Literalmente estás viendo este vídeo pensando que el vaso se va a derramar. Tu cerebro lo considera una curiosidad y por eso sigues viendo el vídeo. Recuerda, retención por acción. Y así vas a retener la atención de la audiencia. Bueno, yo lo vivo en algunos reels de estos que te sale la imagen de un caballo que parece que va a saltar por un precipicio y se va a caer y dices tú, ¿pero se caerá o no se caerá? Y ya no puedes decir, bueno, pues no lo veo. No, es como, lo tengo que ver qué pasa, ¿no? Y pasa algo curioso también en el tema de las redes, así como ella está con el agua, a ver si se va a caer. O sea, ¿cómo prestas atención? ¿Estás prestando atención a lo del vaso o estás prestando atención a A lo que ella, está diciendo? yo al vaso. Y si se dan cuenta en varios vídeos, en varios reels y demás, está sucediendo eso. O están cocinando, o se están maquillando. Y es verdad que llega un punto que decir, en vez de escucharla, ya directamente veo cómo termina su maquillaje. Sí, claro. Aquí a lo mejor lo que habrá que pensar es, dependiendo de si lo estás haciendo por pura diversión o si lo consideras un negocio. Pues muchos son negocios. fíjate, interesante. Por ejemplo, a lo mejor la chica esta que estaba hablando en el vídeo,
su objetivo es conseguir seguidores. No sabemos si se gana la vida con eso o no. Si es una empresa la que quiere captar clientes, a lo mejor ese vídeo concretamente no le sirve, Ujú. porque no está transmitiendo ningún mensaje. Entonces, dependiendo de tu comunidad, Eso de es lo que súper te quieras importante lo que has enfocar, dicho. pues no todo el contenido sirve. Vale, te va a entretener, pero si Tiene que no, si tener no un transmite porqué, nada, ¿no? claro, Y un para qué, ¿no? Esto que estoy haciendo tiene un porqué, tiene que tener una conexión con el contenido que te voy a presentar, lo que vamos a hablar, sí que es verdad, ¿no? sin Así duda, porque sí, no. Pero claro. fíjate, ¿no? Es una forma de darte cuenta de algo muy importante que pasa en el cerebro. Sabéis que a mí el tema de la neurociencia me gusta mucho y saber cómo funciona el cerebro, y es que toda aquella información que te llega por más de un sentido, eh, que es lo que se llama el contenido multisensorial, ¿no? No solo me llega por lo auditivo o por lo olfativo o por el tacto o por la vista, sino cuanto por más sentido recibo esa información, más me gusta. Y además el cerebro más se acuerda de esa experiencia. Por eso ahí estamos viendo, como ella está explicando, pero estamos viendo viendo cómo se va llenando el agua, pero es que el sonido del agua, canta emociones, te evoca. O sea, y fijaros, ¿no? Es como multisensorial. Información por mucho sentido. Es súper interesante. Muy importante. ¿Otro vídeo o algo Por más? eso son 5 sentidos. Ahora ya son 7, Costi. Ya son 7. Son 7 ya. No Vamos a lo sabía. repasarlo. La vista, el gusto, el olfato, el tacto, El oído, el El oído. oído. Pues ahora hay 2 más que son la propiocepción y la interocepción. No Sí, lo sí, sabía. esto da para un podcast, ¿eh? Lo traeremos Pues un día al estaría bueno podcast. para llamar la atención. por Sí, supuesto. la capacidad de tu cuerpo de mandar información, por ejemplo, a través de la propiocepción de los pies. Tus pies le están dando información a tu cerebro de cuál es tu posición, si estás de pie, tumbada, si te estás cayendo. Pues se sabe que ya no es solamente el cerebro el que manda la información a tus pies, sino que tus pies también están mandando información al cerebro, y todas las Recíproco, experiencias claro. que vivimos son a la vez hacia arriba y hacia abajo. Y la interocepción son aquellas células nerviosas que ahora se sabe que están en otras partes de nuestro cuerpo, como el intestino, el corazón, que también están mandando información a nuestro cerebro. ¿Estoy nervioso porque mi corazón va rápido o porque mi corazón va rápido me estoy poniendo nerviosa? ¡Guau! Se abre un Wow. mundo de posibilidades aquí para Es abrir, ¿eh? un mundo el cuerpo. Sí. ¿Otro vídeo? Vamos. Venga, vamos. Consejo muy sencillo para captar la atención en cualquier exposición oral. Y nadie lo usa, así que será mejor que guardes este vídeo. Verás, lo que siempre hace la gente para llamar la atención es elevar el volumen. Sin embargo, hay un truco que funciona mucho mejor y que casi nadie conoce, que es el siguiente. Cuando vayas a decir algo importante, disminuye ligeramente el volumen y al acabar lo que digas, haz un buen silencio. De esta forma, captarás la atención de todo tu público. Pues, ¿cómo llamamos la atención? Has bajado el volumen. Ah. Exacto, esa intriga, ¿no? Ese suspenso está muy bien puesto en ese bajar el silencio, el tono. Aquí a lo mejor hay que tener un poquito de cuidado, porque el ¿Por qué? silencio del final puede ser, pero claro, si a ti la audiencia no te está prestando atención y bajas el volumen, puede ser que a partir de ahí te empiecen a escuchar, pero claro, tienes que asegurarte que el mensaje está en el Llega. lugar adecuado, porque si no, has perdido el mensaje. Sí. Pararán y te escucharán solo el final. Retomando algo que has dicho, y siempre lo vamos a repetir, tenemos que conocer muy bien nuestra audiencia. Cuando nosotros estamos en un podcast, en una reunión, lo que sea, sabemos qué clase de invitados, audiencia, público tenemos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Qué hook vamos a utilizar? ¿Qué gancho vamos a utilizar? ¿Y qué Ujú. estrategia? Que eso es fundamental. Así es. Sí, a mí personalmente, más que la de bajar el volumen, yo creo que suele funcionar más la de subir el volumen. Bueno, yo opino que depende, porque en oratoria, en comunicación, yo siempre digo que todo depende, pero es verdad que lo que no podemos tener es un monotono. En el momento que tú estás hablando con el mismo tono de voz, con la misma entonación, sin variar en nada, sin darle énfasis a algunas palabras, quedarte callado o despertar curiosidad, o incluso el susurreo. Es que eso es lo que el cerebro es duda. como me engancha, ¿no? Esos cambios de entonación. Un día traeremos a Gemma, a nuestra soprano del club y experta en la voz, y que nos cuente también, ¿no? Cómo esos cambios de intensidad, de volumen, de ritmo, hace que se capte mejor la atención de tu Mira, hay una público. frase que hoy la vi y la apunté,
Tu voz puede ser ruido o puede ser imán. Totalmente. Ah, Muy buena. muy buena. Apúntala para... Para No, cuando vaya a la feria. no, desde Venga, luego. lo otro. Te voy a enseñar 5 trucos para retener a la audiencia en tus vídeos en tan solo 30 segundos. Vale, ahora que tengo tu atención, vamos a ver cómo lo he hecho. Diciendo números. Como ves, no te he dicho trucos en general, te he dicho 5 trucos. Y te he especificado exactamente cuánto vas a tardar en ver este vídeo. 30 segundos. Este es un truco que uso en casi todos mis vídeos. Y no solo yo. Grandes creadores como un tal MrBeast también lo hacen. Grábate esto. En una red social tan fugaz como TikTok, la gente quiere saber exactamente cuánto tiempo van a invertir en ver tu pieza de contenido. Así que espero que te haya servido. Nos vemos. Muy bien, los números, los datos, ¿verdad? Sí, y aquí, fijaros, los datos demuestran que ¿Qué esto puede hacer también una está persona cambiando. para... Esto demuestran que están cambiando mucho las tendencias en muy poco tiempo. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un canal de YouTube, ¿vale? Es algo pequeñito, es muy nicho, pero te puedo decir que hace año y medio la retención era mucho más alta que ahora. No es que haya cambiado el tipo de contenido, es que las personas, los usuarios, ya no aguantan tanto tiempo viendo las cosas. Ahora quieren algo mucho más directo, entonces sí o sí, si quieres tener éxito y quieres tener retención, tienes que cambiar el vídeo. De hecho, un ejemplo claro, yo subo un short y que no está para nada estudiado ni optimizado y tiene 100 visualizaciones, 200. Hago uno que sí lo tiene, que está bien hecho, que tiene esos truquitos que estamos viendo. Bueno, pues puede tener miles de visualizaciones Fíjate. solo por el formato que hayas utilizado. Tal cual, ese es el truco que está. El algoritmo es terrible cómo va Terrible. cambiando y el algoritmo de YouTube justamente es eso, el tema de la retención. Entonces, vamos a dar un tips. Un tips y vamos concluyendo. Exacto, lo que dijo Ramón, hacer shorts, o sea, son vídeos cortos con su hook, llamar la atención, entonces vas a mantener esa retención, el algoritmo de YouTube va a decir que eso está interesante para esa audiencia y se lo va a mostrar a más más gente. seguidores, a más audiencia. Así es. Oye, qué interesante, ¿no? Lolo, muchísimas gracias por todos estos vídeos de retarnos a analizarnos y además ponemos en valor cosas de las que estábamos hablando hoy, que es el poder de captar la atención y mantenerla, que no es fácil a lo largo de tu presentación, tu podcast. Espero que hayamos captado la atención de los que nos ven. Con Seguro. estos vídeos también analizando, haciendo estas dinámicas en un podcast, pues también, sobre todo la atención visual, porque muchas veces el audio, si lo vemos como audio, pues bueno, todas estas cosas no las perdemos, pero ahora también viendo los vídeos, viendo las reacciones vuestras al ver esos vídeos. Pero bueno, Sí. cuéntame, Monse, ¿qué hacemos ahora? Pues mira, si te parece, yo, como estamos aquí experimentando en este laboratorio de oratoria de comunicación, queríamos dar paso a un momento súper importante dentro de nuestro club, que es conocer un poquito más a fondo a aquellas personas que formáis parte de nuestra comunidad. El por qué llegasteis al club, qué os pareció interesante, qué habéis aprendido y cómo eso lo ponéis en práctica en vuestro día a día. Entonces, vamos a dar hoy comienzo a un formato de podcast dentro del cual vamos a incorporar una entrevista. ¿Suena bien? Me encanta. Y en esta entrevista invitamos a todas las personas que forman parte de nuestra comunidad que vengan y entrevistarlos y estrujarlos y sacarles toda esa información que tienen dentro, que tiene que ver con las habilidades de la comunicación, qué hacen, qué le aportó. Entonces, hoy tenemos como protagonista precisamente a nuestro compañero, que le vamos a decir que nos ponga un poquito de música y así aprovechamos para que nuestro director técnico de la mesa de sonido pase aquí al lado del micro abierto y nuestro compañero Ramón se queda al mando del micro. ¿Os parece? Perfecto. Pues venga, dentro música. A partir de ahora,
Muchísimas gracias, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo se está ahí al otro lado de la pecera? No. Está en verde, Lolo. Ahora sí me escucháis, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. ¿Todo controlado? ¿Todo bajo control? Todo bajo control, se escucha perfectamente, así que damos paso a Lolo y a Monse. Muchísimas gracias. Bueno, le voy a pedir a Costi que si también quiere participar en esta entrevista, siéntete libre, por favor. Qué guay se ve esto desde aquí, ¿eh? Es Ah, muy diferente, ¿eh? Bienvenido, Lolo. Bienvenido. Oye, ¿dónde están mis cositas para tocar? aquí mira, una llave te traemos. Una la llave, de la ¿no? Para que haga así suerte. con el volumen o lo que sea. Aquí es diferente. Aquí solamente te Ah, tienes que Manos concentrar libres, ¿no? en tu cámara si quieres mirar al público, Muy buenas. tu micro y sobre todo, para empezar, Lolo, háblanos un poco de ti, tu minuto de oro. Preséntate en un minuto brevemente. Pues yo soy Lolo y tengo una profesión un poco rara o poco común, que es que yo me dedico a trabajar debajo de la superficie. Yo Ujú. soy ambientólogo, estudié aquí Ciencias Ambientales en la Universidad de Málaga y me he especializado en todo lo que es medio marino, en el mar, las especies, biología marina, conservación y aparte, pues buceando, haciendo cosas de buceo científico, aparte también de grabación submarina, que soy cámara submarino. Y todo esto, todo lo que veo, todo lo que investigo, todo lo que grabo, pues mi tercera pata es la comunicación, intentar difundirlo un poco por redes, hablar en televisiones, locales, nacionales o lo que sea, en podcast, que también estoy colaborando en un podcast específico del mar, así que pues intentando un poco transmitir el mensaje de la conservación marina. Oye, pues qué interesante porque te dedica una parte, una de tus pilares a la comunicación y además comunicación, perdona que me meta al Lolo, comunicación debajo del mar. Ahí no se puede hablar. Pues no, Ahí, ahí, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica un buzo debajo del mar? pues con lenguaje de signos, pero muy, muy básico, pero lo suficientemente complejo como para que la seguridad y la comunicación de todo lo que estamos haciendo debajo del agua trabajando, pues esté cubierto. Interesante. Siempre la pregunta del típico gesto de buzo de ok, de ¿estás bien? ¿Estoy bien? ¿Me falta aire? Todo eso. Ah, no, no los gestos. ¿Cómo sería? ¿Estoy Pues bien? ¿Todo bien? ¿Cómo sería? bien, que Ok. esto es una comunicación muy simple, pero que es muy efectiva, porque cuando yo hago el ok es tanto pregunta como respuesta. Es decir, si yo Ah, te estoy haciendo el ok, no es que yo estoy bien, es que yo estoy esperando a que tú me digas que también estás bien. ¿Todo va bien? bidireccional. Seguimos con la inmersión el trabajo que estemos haciendo. Luego, que hay algún problema, pues algo va regular. Ujú. O algo va mal, hacemos una X y hay que acabar la inmersión. Luego esto, que normalmente pensamos que guay, Qué guay. pues esto no es guay en el buceo, esto es nos vamos para arriba, hacia la superficie, Quiero subir. o bajamos. Y así intentamos comunicarnos. También tenemos gestos para las especies y los tiburones, los meros, cada uno tiene sus gestos. Los congrios, las morenas, hacemos pues diferentes gestos. Los pulpos, hacemos así como un pulpo. Me parece súper interesante. Fíjate qué poder tiene el lenguaje no verbal, ¿eh? Ya Pues no, sí, porque es totalmente, que debajo del mar te puedes comunicar totalmente. y que cada... Intentamos, por lo menos, saber lo que estamos viendo, saber lo que estamos haciendo y recalco lo de la seguridad. Y ese bus, si tú te vas, por ejemplo, al Mar Rojo y allí buceas, es el mismo lenguaje para todos. Sí, es un lenguaje más o menos internacional, porque es verdad que en cada sitio, pues a lo mejor varían algunos gestos para las especies o lo que sea, pero la parte de buceo, la parte técnica es la misma. Pero no llega a ser un lenguaje de signos como los lenguajes de sordos, Vale. porque eso sí tienen unos sistemas y sí creo que hay varios idiomas, digamos, distintos Según en la zona. Europa o en América o algo así. Y nosotros sí que es algo internacional de Muy bien. todo el sector de buceo. Oye, pues te quería preguntar desde tu experiencia, ¿cómo influye la comunicación en lo que haces en tu día a día? Pues mira, yo esto lo explico cuando se habla de todo lo que tiene que ver con la ciencia, se ve como algo muy complicado, pero para mí la ciencia no es solo un método de investigación, el método científico no es solo un método de investigación, es un método de comunicación. ¿Por qué? Porque el método científico se corresponde todo hacerlo en base a unas publicaciones científicas que hacemos y que publicamos. ¿Qué pasa? Que eso es un método de comunicación que para mi gusto no llega a todo el mundo, porque está escrito en un idioma que solo entienden unos pocos. Es Y no verdad, me refiero solo al inglés, porque la mayoría de publicaciones científicas son en inglés, también. sino que está con un lenguaje técnico que desde mi punto de vista hay que adaptarlo al lenguaje común para que todo el mundo pueda entenderlo. Creo que hay falta de cultura científica, hay falta de
de entendimiento de cosas básicas y gracias a eso pues surgen ramas negacionistas, ramas, pues bulos sobre cosas de ciencia. Entonces, en mi caso, intento ese lenguaje científico, esas publicaciones, esos estudios, traducirlos un poco a que todo el mundo lo pueda entender. Qué bueno, hay una charla de Melissa Marshall, creo que se llamaba, de una charla TED Ujú. que se llama precisamente Háblenme sencillo. Pues Y sí, ella va a una escuela de ingenieros, de arquitectos, y le dicen, no me hables con tecnicismo, hazme fácil pues sí. lo que en vuestra jerga entendéis, pero que los demás también queremos saber, ¿no? Entonces me estaba acordando de esa charla, me parece súper interesante, A es verdad. mí, yo eso me hace mucha gracia cuando pasa cualquier cosa y sale un científico en la tele y empieza a decir tecnicismo, palabras complicadas, incluso con las desgracias de ¿por qué ha habido una dana? Pues porque ha habido una lluvia que ha provocado mucha escorrentía y ha habido una no sé cuánto y es como, a ver, explícamelo con palabras Aterrízalo. sencillas para que lo podamos entender. Así. Muy bien. Oye, Lolo, también te quería preguntarte en tu día a día de qué forma utilizas lo que aprendes, has aprendido y te queda por aprender en el Club de Oratoria. Pues yo, como digo, una de mis patas es la comunicación y hago charlas, doy charlas en colegios para pequeños grupos, hago salidas guiadas en el mar, hago jornadas de conferencias para estudiantes, para amantes del mar o que están interesados en hablar de ciencia y también pues de vez en cuando me llaman para otras charlas ya relacionado con un poco de emprendimiento o relacionado con el mar o para simplemente hablar de eso, de conservación en general. ¿Cuáles fueron los motivos por los que llegaste al club? Pues yo conocí el club gracias a las charlas TED de Anda. Málaga Ujú. Que son y donde somos colaboradores donde el también. club es colaborador y ahí conocí a una socia del club que de hecho yo fui a las charlas TED solo. Yo fui sin nadie quiso acompañarme, nadie podía. Digo, bueno, yo no me lo pierdo. Yo voy. Y veo una cara conocida, lo saludo. Ah, no, pues mira, es que estoy aquí con mi novia y ahí dice que está en el club de oratoria, que están participando aquí. Y ya me contó y dice, apúntate. Y yo empecé a seguir el club y un miércoles digo, bueno, pues voy ahí. Y desde entonces ya me enganché y ya va casi para 2 años, ¿no? Sí, ya para 2 años. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿algún momento del club que has aprendido algo o aprendiste alguna técnica, alguna habilidad y luego en algún momento de tu vida dijiste, buah, gracias al club esto me ha salvado, ¿no? Pues yo sobre todo la estructura de un discurso, Sí, las herramientas, todo esto que hablábamos de la atención, de los números, de hacer una charla y decir, pues mira, os voy a contar 3 cosas sobre el mar, o voy a contaros mis 3 patas de mi trabajo, o cosas así, el poder del 3 que lo hemos mencionado muchas muchas veces. veces. Y todo eso, pues al final lo he ido usando y lo he ido integrando también casi sin darme cuenta, que ya es inconsciente y cuando doy una charla obviamente me felicitan más que antes, porque antes a lo mejor no tenía yo esas herramientas y ahora pues se va notando, enganchan más a la gente disfruta más contigo y la verdad que yo estoy súper agradecido de todo esto que aprendemos juntos. Cuando antes preparaba una charla, ¿cuánto tiempo te llevaba y ahora cuánto tiempo te lleva? Es que ahora ya no diría que no las preparo, pero es que me sale natural la estructura de un discurso. Qué De cómo bueno. es verdad que antes a lo mejor pasaba muchísimo tiempo palabra por palabra escribiendo un discurso y pensando, esto no queda bien, esto no sé cuánto. Y ahora es como por bloques, hacer un buen inicio, un buen gancho, en medio usar algunas herramientas para esto, para captar la atención y luego un buen cierre, una conclusión que sea emotiva, que emocione, que sobre todo que inspire esperanza porque yo siempre hablo de problemas, de la conservación marina, por desgracia, en muchos casos es algo malo, Ya. no están bien conservados los ecosistemas, pero por lo menos inspirar a los estudiantes y que sirva un poco para que se lleven ese mensaje final, con ese cierre, para que cambie algo en sus vidas. Lo que llamamos en el club el call to action, ¿no? La El call llamada a to la action, acción. Al final, ¿qué exactamente, quiero? Una pregunta reflexiva, inspirarlos para que investiguen, que exactamente. sígueme en redes, como dicen muchos, no, pero tú vas más a la En mi emoción y caso no es no tanto ese. de sígueme en redes, pero Claro bueno, que que no. también hay que estar ahí, No. pero que sobre todo que hagan cosas y que aprendan y que vayan al mar para ser voces del mar. Como en el mar no hay voz y lo que hablábamos del lenguaje de signos, pero hay que contarlo fuera. Quería Ahí decir, es donde no podemos estar callados, tenemos que contarlo todo. pues yo quería decirte, cuando bajas ahí a esa profundidad, que no sé cuál puede ser la máxima profundidad que tú has llegado, yo llegué Yo, a 18, 20 metros más, ¿no? eso es Tú, lo que permite el curso inicial. Yo he bajado hasta 40, wow. Cuando bajas a 40 metros de profundidad, que ya casi la luz también se pierden un poco a los veces sí. colores, ¿no?
¿Cómo escuchas el silencio? Para mí es meditación, ¿eh? Allí el buceo, que nada más que escuchas tu respiración, escuchas los sonidos del mar, es casi hacer yoga, vamos, hacer una meditación profunda y para mí me relaja. Hay mucha gente que dice, yo me pondría nervioso, yo me agobio ahí con la profundidad. Para mí es paz y tranquilidad. ¿El silencio también se escucha? El silencio también hay que escucharlo y también hay que disfrutarlo, sobre todo. ¿Y alguna vez te ha hablado del silencio ahí abajo y te ha dicho algún mensaje importante? Bueno, es que ahí no te queda otra porque estás tú solo con tu silencio y con tu, con tu conciencia. Y también para mí es ver, en ese momento, ver algo, alguna especie extraña, rara o protegida, y con ese silencio yo en mi cabeza ya voy haciendo ese discurso de esto cómo lo podría contar a la gente. Qué bueno. ¿Qué responsabilidad tengo yo con lo que estoy viendo para con la sociedad o con el mundo? O sea que cuando subes a la superficie sales con la charla montada. Y con el vídeo y el reel y todo ya planificado. Oye, qué interesante, qué interesante. Un momento de dificultad y has dicho, salí del paso gracias a la oratoria, algo que aprendiste en el club, pero de dificultad. Bueno, yo es que realmente cuando el escenario más grande al que me he enfrentado es de 200 personas. Bueno, no está mal, ¿eh? Son Sí, muchas personas. sí, pero me refiero que no lo veo tampoco como al final solo es más gente, pero tú Ujú. aplicas la misma estructura. Y pues bueno, de hecho practiqué en el club, en una de las sesiones hice un rompehielo y esa estructura gustó, con el feedback que me llevé del club, mejoré el discurso y el 2.0 lo hice en ese escenario Anda. y a la gente pues le gustó. Y luego la gente se me acercaba, oye, qué guay, no sé qué es lo que has contado de tu historia, de no sé cuánto. Siempre storytelling. El storytelling también es una cosa del club que yo me lo llevo tatuado, vamos. Fíjate, del storytelling hoy en ninguno de los vídeos que nos has puesto ha salido el tema de Es verdad. cuenta anécdotas, bueno, sí, anécdotas personales, pero no ha salido el del storytelling. ¿Cómo conectas con tu público cuando le Pues cuentas sí. una historia o algo que te ha pasado, que has vivido y que eres capaz de transmitirlo con emoción, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Para mí es una de las herramientas también para captar la atención. No es lo mismo que yo te hable, no, hay tal pez, de no sé qué, no. Yo tal día fui a bucear, el día estaba nublado, había olas, no sabíamos si íbamos a poder bucear y ahora nos metimos y el agua transparente y vimos esta maravilla. Eso ya ha enganchado mucho más que si digo, un día vi un pulpo. Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? Se queda como vacío el mensaje. Hay que ver el poder del storytelling. Pues este año haremos algún taller, estamos buscando, aquí lo lanzo, alguna persona algún especialista, profesional que pueda venir al club y darnos un buen taller sobre cómo crear un storytelling y cómo ese poder que tienen de activar, ay, me están contando un cuento, ¿no? Me Ujú. está recordando mi infancia cuando me decían, te voy a contar un cuento, te voy a contar una historia. Buah, es que el cerebro ahí se activa y te engancha. Sí, yo sobre todo una herramienta para mí en mi trabajo, llevándomelo a mi profesión, es los documentales. Sí, Para mí los documentales cambian vidas y la conservación, en España, por ejemplo, Félix Rodríguez de la Fuente, ha sí. cambiado generaciones, o un mensaje de conservación que un país entero ha entendido. Y a mí me pasa pues con los documentales del mar y intentando hacer esos documentales en algún momento llegar al nivel técnico y comunicativo para poder hacer esos documentales de aquí. Lo vas Porque a hay veces que conseguir. conocemos mejor a veces otras zonas del mundo Que que la que nuestros propios mares, nuestros propios espacios naturales. ¿Nos recomienda algún sitio aquí cerquita para ir a visitar? Yo es que mi joya de la corona, donde yo ¿Cuál es? aprendí a nadar, donde mi padre me enseñó a bucear, el Mar o Cerro Gordo. Mar o Cerro Gordo, para que los que no lo conozca, está en la zona de Nerja, pasado Nerja. Ha dicho En Maro, ¿no? ¿En Maro? Maro, Cerro Cerro Gordo. Gordo. Lo digo así porque es el espacio protegido, es un paraje natural Ujú. que se luchó mucho por conservarlo y para mí es uno de los mejores sitios. Hay la mayor biodiversidad, está de verdad recuperando a las especies, hay depredadores, hay un montón de vida, hay corales, Qué especies bonito. protegidas que ahí están a salvo. Así que para mí es recomendación total. Ahora, sin masificarlo. Lo- Ya has nombrado a esa persona importante, que sé un poquito de tu historia, Su y padre. me gustaría saber qué traes de él. Pues bueno, mi padre, él empezó a estudiar medicina, no la acabó siquiera. Luego se empezó a trabajar en banco, en Unicaja. Pero él tenía una pasión por el mar, él iba al mar, hacía al principio pesca submarina y demás. Y luego por cosas de la vida conoció a un amigo, uno de sus mejores amigos, que era bombero,
y le acercó al mundo del buceo, cuando el buceo estaba empezando. O sea, solo era una rama de los militares, los bomberos, servicios de Naval. emergencias o cosas así, y lo acercó al mundo del buceo. Y los dos, su amigo empezó con fotografía submarina y mi padre con vídeo submarino. Y de hecho fue uno de los primeros cámaras submarinos de Andalucía. Por eso el paraje Mano Cerro Gordo también ellos hacían los reportajes, sobre todo usaban más las fotos para mandarlas a los periódicos y decir, señores, esto está aquí, hay que protegerlo. Y ya junto con la universidad conseguimos que allí haya un espacio natural protegido. Y claro, yo nací en una familia que tengo ya hermanos mayores que todos buceaban, que salíamos todos los fines de semana allí con nuestro barco, con nuestro equipo de buceo, entonces yo no podía hacer otra Eso desde cosa pequeñito. que biólogo marino, buceador o lo que sea. Los llevan en el ADN. Sí, yo decía yo que esto de aquí son escamas lo que tiene, ¿no? Sí, yo ojalá tuviese algunas agallas, pero vamos, la verdad que yo sabía nadar antes de correr, o sea que yo soy un bicho acuático. ¿Has hecho apnea? He hecho apnea, pero ahora quiero mejorarla todavía más. De hecho, no he hecho ningún curso de apnea y ahora es posible que haga uno. Me apunto contigo. Pero eso también es increíble, el poder. Yo, de hecho, lo comparo también con la comunicación. A los de apnea se lo digo, le pongo el mismo ejemplo y a vosotros lo voy a poner. Venga. Hablar y respirar son dos cosas que hacemos todo el rato, constantemente, Sí. y que no sabemos hacerlas si no aprendemos. Tanto en la oratoria que hacemos en el club, como con la apnea. O sea, eso de que no podamos aguantar sin respiración 30 segundos, es que no sabemos respirar. Ya. Porque en un curso de apnea, en el primer día casi te explican lo básico y ya estás aguantando 2 y 3 minutos de apnea. Y en el curso inicial bajas a 20 metros de profundidad, que es más de lo que tú hablas del primer curso de buceo, que bajas a 18. También depende de tus capacidades físicas y tu capacidad de estar en el agua, pero bueno. Uy, qué interesante todo lo que nos has contado, Lolo. Me he quedado con ganas de Por Dios, tener otros estar- 15 sí. minutos hablando contigo de todo. ¿Cómo has relacionado además la comunicación Ujú. con todo lo que estás aprendiendo en el club, con lo que tú estás diciendo? Haciendo una última pregunta. Si te vieras en el futuro, un Lolo proyectado, ¿qué más te puede aportar el club? ¿Qué te gustaría seguir fortaleciendo? 30 segundos. Pues seguir con más herramientas, seguir interiorizando sobre todo esas herramientas para que pueda llegar mi mensaje a más personas Ujú. y sobre todo que a esas personas que les llegue, que sea capaz de cambiar sus vidas, su mentalidad o sirva para conseguir una conservación marina potente. Wow, seguro que sí. Lolo, seguimos en contacto, te queremos aquí en la mesa, siguiendo, compartiendo. Un placer Un tener a placer. nuestro compi con toda esa sabiduría del mar y descubrir ese mundo, ¿no? Porque solamente nosotros lo vemos desde afuera, pero qué comunidad hay abajo, ¿no? Pues sí, increíble. Un mundo alienígena lo llaman en algunos Qué documentales. bonito. Muchas gracias, Ramón. ¿Nos pone un poquito de música mientras cambiamos de micro? Qué lindo, me encantó. Antes de despedirnos, Costi, déjame 30 segundos para que Martín pueda decirnos qué has vivido aquí hoy en la radio. ¿Qué te ha parecido esto? Hoy, bueno, más allá de presionar los botones, ¿Sí? me pareció espectacular. Ya voy a volver. Vamos a ya estar un poquito más activo, Muy bien. pero nada, ¿Te gustó? me encantó. ¿Te has llevado algún tips importante? La oratoria es fundamental. O sea, hay que saber de oratoria sí o sí. Muy bien, muchas gracias, Martín. Te esperamos dentro de 2 semanas. Costi, ¿cerramos? Gracias. Martín, muchísimas gracias A por estar con ustedes. nosotros en la parte técnica y ahora aquí un poquito en los micros abiertos. Hoy hemos aprendido a captar, mantener y cuidar la atención y también que sin atención no hay mensaje posible. Así que desde
Onda Color Comunitaria 107.3 FM. Agradecemos a Son del Puerto, quien nos pone esta música, a Lolo de Equilibrio Marino, que ha estado con nosotros del otro lado desde la mesa y con su inspiración. Monse, Ramón, Martín, gracias, y a ustedes, gracias por escucharnos. Te esperamos en el Club Oratoria Málaga, el espacio donde aprenderás a comunicar con impacto. Escríbenos a hola@cluboratoriamálaga.com y síguenos en las redes sociales, Club Oratoria Málaga, y por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Club Oratoria Málaga, donde encontrarás todos nuestros podcasts. Nos despedimos, pero recuerda, cuando sabes hablar, impactas. Vamos con esa música del Son del Puerto.